Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya es hora de Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 5 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a estar analizando el proceso de esta pandemia, del COVID-19, este coronavirus que tanto nos ha afectado a nivel mundial en todos sentidos, en la salud de cada uno de los otros, en la economía está afectando dramáticamente a nivel mundial, en nuestro país, por supuesto, en el tema social y en los aspectos generales de nuestra vida, cómo ha venido trastocando todo esto. Y el día de hoy lo vamos a hacer el análisis y vamos a estar abordando todo este tema desde la parte científica, cómo lo ven y cómo esta parte científica está trabajando para poder ir paliando y sobre todo ir determinando e ir viendo cómo podemos salir adelante de esta tremenda crisis que estamos viviendo por la pandemia. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy en Personalidades a la doctora en ciencias Rosa Isabel Sierra Amor. Ella es de los laboratorios La KIMS, Sociedad Civil, que vamos a estar el día de hoy platicando con ella, haciendo todo este análisis completo sobre la pandemia. Doctora, bienvenida a Personalidades. Muchísimas gracias a ti, a todos, a Más Latina por la oportunidad. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora, es un placer que pueda estar aquí con nosotros y sobre todo nos interesa mucho conocer todos sus puntos, todo su análisis completo. Usted está al frente de estos laboratorios de la KIMS en toda la parte científica de lo que analizando todo esto, ¿no? Es muy importante que el público en general esté consciente de las circunstancias, la situación por la cual estamos pasando todo el mundo. Esto no es exclusivo de Veracruz, ¿verdad? Todo el mundo tiene, desde hace varios meses, tenido a bien ser afectado por este virus, el SARS-CoV-2, ¿verdad? O COVID-19, porque fue descubierto en el año pasado. La cuestión es que se ha realmente abierto una nueva oportunidad, un buen romance, llamémoslo así, a las ciencias, ¿verdad?, del laboratorio y de la medicina, para que se desarrollen otras tecnologías y se avance en el conocimiento de esta enfermedad, ¿sí? Tenemos a bien que los laboratorios de todo el mundo, porque esto no es solamente de un país, han estado trabajando arduamente por encontrar la mejor metodología, la más sensible, la que nos dé un resultado lo más correcto, ¿verdad?, de la situación por la cual está pasando el paciente. Sí, entonces es importante que el público en general sepa que se está trabajando arduamente por encontrar no solo la cura, sino la mejor metodología para cuantificar estos problemas, en este caso particular este virus. Hace un momento platicábamos sobre el hecho, ¿no?, de la diferencia entre los virus y las bacterias, ¿no? La forma como el virus ataca al organismo, pues es desconocida, no se sabe exactamente cómo va a responder ese individuo, porque va a depender también mucho de su sistema inmunológico, o sea, qué tan fuerte es ese sistema inmunológico para no caer, llamémosle así, en enfermedad, ¿sí? Vemos con esta circunstancia del COVID-19 que hay personas que pasan asintomáticas, quiere decir que aunque tienen la infección, no presentan ningún cuadro característico de la enfermedad. Y es un comportamiento. Tenemos otros que les da ligeramente algún problema, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, en fin, mal sabor, no perciben los sabores, los olores, ¿sí? Y sin embargo no caen en un cuadro clínico que tiene de falta de respiración
de otros trastornos que conlleva a esta enfermedad, ¿sí? Y no tienen que ser hospitalizados, ¿sí? Pueden permanecer en su casa resguardados, eso sí, aislados, para evitar que otras personas se contaminen, porque sabemos bien que esta contaminación es en el aire, ¿sí? Por eso usamos el cubrebocas o el tapabocas, como le llaman muchas personas, y por eso traemos las caretas o las máscaras. Por eso tenemos que muchas veces, bueno, en el laboratorio sin duda, trabajar con las precauciones que se necesitan a la hora de que llega un paciente, bien sea sin síntomas o con síntomas, a una prueba, ¿verdad?, de anticuerpos o de antígenos. Doctora, le quiero hacer una pregunta aquí específicamente ahora que toca el punto de las pruebas. Se ha hablado mucho de esta situación de las pruebas en México. Es uno de los países que menos pruebas ha hecho con relación a la pandemia a nivel mundial. En su opinión, ¿qué tanto beneficia o no el tener pruebas? Es decir, el que se hagan las pruebas con relación a esto. Diagnósticas. Sí, claro. Bueno, siendo una persona de las ciencias de la salud, para mí sí es muy importante que pudiéramos ser cuantificados todos, ¿verdad? Que pudiéramos tener todos la determinación del antígeno por la prueba de PCR, que es una prueba muy, pues vamos a decir, laboriosa hasta cierto punto, ¿verdad? Requiere una metodología más avanzada, requiere una precaución mayor para el manejo de la toma de la muestra y del proceso del análisis, y además pues estos laboratorios, como ustedes han visto, tienen que ser avalados, ¿sí?, por instituciones de salud, ¿verdad? En el caso de México, ¿verdad?, el INDRE y el Instituto México, en este caso Nutrición, Instituto Mexicano de Ciencias Médicas y Nutrición, son los que han llevado a cabo la evaluación de estas metodologías en los laboratorios, tanto públicos como privados, que quieren hacer la determinación del antígeno, o sea, de la infección. El paciente en este momento está infectado con COVID-19, ¿sí? Entonces, esa metodología es una, ¿sí? Y ya que pasó el periodo de incubación y el paciente desarrolló síntomas o no, pero pasaron ya 15 días, pues entonces el cuerpo, ¿verdad?, el humano responde ante esta infección, los linfocitos B, de donde se generan los anticuerpos, las inmunoglobulinas, se producen, y entonces vemos que los pacientes presentan concentraciones de inmunoglobulinas M y de inmunoglobulinas G, que sí están caracterizadas, ¿no? Hay varias inmunoglobulinas, o sea, la A, la G, la E, la B y la E. Entonces, estas inmunoglobulinas defienden al organismo de las infecciones, sí, son los anticuerpos que tenemos. Entonces, ahí es importante que podamos diagnosticarlos. En mi opinión muy personal, hubiera sido ideal, ¿verdad?, que nosotros en México diagnosticáramos con mayor precisión a los pacientes, ya bien sea asintomáticos o sintomáticos, con esta patología, con esta enfermedad. Hubiera sido muy bueno, porque hubiéramos tenido una casuística mucho más certera de cuál es la problemática, ¿verdad? Y pudiéramos haber tomado otras iniciativas. Se han hecho varias, obviamente, y aquí quisiera yo mencionar que nosotros como personas somos también responsables de nuestra salud, ¿sí? Entonces nosotros debemos de mantener pues las precauciones que nos están pidiendo no solamente las autoridades, sino el mundo en general. Sí, esto lo vemos reflejado en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en los institutos de mayor reconocimiento, vamos a llamar mundial, ¿no? Las precauciones, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el uso del gel como precaución para evitar que nosotros mismos nos contaminemos. O sea, esto no es tanto, en parte sí, pero no necesariamente, el hecho de que me vayan a contaminar.
pero yo puedo contaminar porque yo no sé si tengo el virus. Entonces, de ahí que hubiera sido ideal que nosotros en México pudiéramos haber conocido con más precisión quién tenía y quién no tenía el antígeno. A través de las pruebas, por supuesto. Doctora, nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar, si le parece, con este mismo tema. Y me interesaría mucho que nos platicara sobre esto de los anticuerpos. ¿Qué es lo de los anticuerpos? Regresando del corte, vamos a seguir con más personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades, el día de hoy platicando con la doctora en ciencias Rosa Isabel Sierra Amor de los laboratorios La KIMS, Sociedad Civil, donde nos quedamos, doctora, en el tema de los anticuerpos. ¿Qué es esto de los anticuerpos? En el sentido, doctora, me gustaría que nos pueda explicar, por una parte, los propios anticuerpos que nosotros podemos ya traer en nuestro organismo, que no, por ejemplo, se puede decir que seamos asintomáticos, no sé si estoy bien o estoy mal, pero también los anticuerpos que dejan ya la propia enfermedad a las personas que la tuvieron y que ya luego se curaron. ¿Nos puede explicar sobre esto? ¿Cómo queda el tema de los anticuerpos? Sí, como comentaba hace rato, los anticuerpos son un tipo de glóbulo blanco, ¿sí? Que es en un momento dado el linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco, es quien produce principalmente las células B y las células T, así se conoce. Y las células B, elaboran los anticuerpos para luchar contra las bacterias, los virus, las toxinas invasoras. Entonces, esos son en esencia nuestros anticuerpos, ¿sí? Son células originarias por los glóbulos blancos que nos protegen contra las infecciones, ¿sí? Ahora bien, en el caso de esta problemática de salud que tenemos con el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿verdad? Bueno, pues una vez que el paciente fue infectado, ¿verdad? Puede pasar por estadios que son también muy importantes de mencionar en este caso, porque tenemos que considerar que hay un tiempo, vamos a decir, que le llamamos de ventana, ¿no? Una ventana en donde el paciente, si la persona está, como quien dice, incubando la enfermedad, ¿verdad? Este periodo de ventana pueden ser unos 5 días, más o menos. Después viene una fase temprana de la enfermedad, entre los 5 y los 13 días más o menos, unas cosas así, que ya empieza a sentirse mal, ¿no? Y luego viene la fase activa, que es de los 13 a los 19 días, 20 días, en donde tenemos la sintomatología plena. Y luego la fase final, que abarca otra semana más o menos, y después de 25 a 30 días tenemos que la infección ya pasó. Esto es en cualquier circunstancia. Ahora bien, depende de las condiciones de la persona, ¿sí? Su respuesta ante estos problemas. Tenemos que pacientes hipertensos o con alguna enfermedad crónica como la diabetes o algún otro problema de salud, pues son más sensibles a esta situación y por lo tanto estas personas deben de procurar cuidarse más, ¿sí? Entonces, una vez que se desarrolla la enfermedad y que los linfocitos T trabajan y nos defienden de la enfermedad, pues entonces se generan los anticuerpos. Y estos anticuerpos, como comenté, son inmunoglobulinas, se conocen, se les da una letra para saber prácticamente en dónde más se encuentran. Y tenemos que, hay ciertas, situaciones, hay veces que los pacientes se van a hacer la prueba porque piensan que fueron infectados,
pero ninguno de los anticuerpos, ni la IgM ni la IgG, es positivo, entonces no hay evidencia de infección, ¿sí? O sea, pudo haber sido algún otro problema con el que cursaron. Pero puede haber también resultados en los cuales se encuentre que uno de ellos, el IgM, sea positivo y el IgG sea negativo. Entonces, aquí podemos pensar que es una probable infección de reciente adquisición, ¿sí? Pero que aún no han sido desarrollados los anticuerpos protectores. ¿Y cuáles son los IgG? ¿Sí? Esos son los buenos, llamémosle así. Todos son buenos, pero la IgG es el que realmente es el anticuerpo que nos va a proteger, ¿sí? Pasa el tiempo y entonces se van produciendo esos anticuerpos, ¿sí? Y los pacientes presentan tanto concentraciones de IgM positiva como de IgG positiva. Y en este caso, puede decirse que hubo una probable infección reciente también y que ya se desarrollaron los anticuerpos protectores, que ya hay concentración de anticuerpos IgG. En el periodo, vamos a decir, de los 25 días en adelante, vamos a encontrar que la IgM ya es negativa porque esta tiene un periodo de vida más corto, y en cambio la IgG está bastante presente. Entonces la infección ya pasó y tenemos anticuerpos protectores. ¿Sí? A ver, doctora, déjame hacerle una pregunta ahí con relación a esto. Y esta inmunidad, ¿no? Que ya queda uno con estos anticuerpos, queda como, por ejemplo, cuando uno le da varicela o le da sarampión, que ya te da y ya no te vuelve a dar porque ya quedas inmune a esa enfermedad. Exacto. Y aquí con el tema del COVID, ¿es igual? Ahora bien, aquí con COVID-19 tenemos todavía esa incógnita. Ok. ¿Sí? Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Sí, en este caso muy particular, que es un virus nuevo para fines prácticos, que no conoce la ciencia todavía cómo se comporta a largo plazo, por eso es que están haciendo todavía muchos estudios en los cuales están viendo la respuesta. Por eso, por decir algo, las vacunas que se están en este momento evaluando, ¿sí? Porque todavía no están, vamos a decir, liberadas, ¿no? No se les ha dado el visto bueno de que ya ahora sí nos podemos vacunar. Están evaluando eso precisamente, si los anticuerpos IgG que producen estas personas que están probando la vacuna ya no se reinfectan. Porque lo han escuchado probablemente ustedes y todos, el público en general, que hablan simplemente hoy en las noticias de una médico que en marzo se infectó y ahorita otra vez está reinfectada. Sí, entonces ese tipo de situaciones desequilibran un poquito el concepto tradicional de que ya nos inmunizamos y no vamos a recaer, ¿verdad? No vamos a tener enfermedad. Entonces, con COVID-19 hay que seguir todavía protegiéndonos por un tiempo más, hasta que la ciencia demuestre cuál va a ser ese umbral, sí, o sea, efectivamente nos va a proteger la concentración de IgG, efectivamente nos va a proteger la vacuna, ¿sí? Entonces, los virus mutan, quiere decir que cambian continuamente, por eso a veces cuando te da un gripa, te sientes de una forma, en otra ocasión te vuelve a dar otra gripa y es otro comportamiento, en fin, los virus mutan, quiere decir que cambian su estructura, ¿sí? No es una estructura muy compleja, pero aún así cambian. Algunos de las partículas, de las moléculas de ellos, cambian su estructura y eso ya da una reacción diferente. Okay. ¿Sí? Por eso tenemos que seguir cuidándonos todavía. Doctora, nos vamos a ir al corte. Me gustaría que pudiéramos regresar con un par de temas que acaba en estos momentos de abundar, que es la situación de las vacunas, que nos ayuda a explicarnos cómo es el proceso para poder elaborar una vacuna, su efectividad. Y otro punto que también nos interesaría mucho que nos pudiera explicar, que es esta famosa inmunidad de rebaño que nos hablan y que pues no sabemos si se va a dar o no se va a dar con relación al COVID-19. Nos vamos a ir al corte, estamos en Personalidades, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades.
Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades el día de hoy platicando con la doctora en ciencias Rosa Isabel Sierra Amor de los laboratorios LAKIM, Sociedad Civil, donde nos quedamos, doctora, que nos va a dar la explicación, que nos diga cuál es el proceso para llevar a cabo una vacuna. En este caso, todos los laboratorios en el mundo que están trabajando, los distintos institutos médicos que están trabajando para que salga la vacuna. Y nos interesa mucho también, doctora, que nos pueda apoyar y ayudar a explicarnos qué es esta famosa inmunidad de rebaño que tanto hablan. Claro, con mucho gusto. Comentábamos, ¿no?, de las infecciones, como nosotros mismos pues estamos susceptibles a infectarnos, y en general en todo el mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden causar un daño, pero hablando de los virus, pues tenemos el común en este momento del antígeno, el COVID-19. Es un virus que nos produce una enfermedad, ¿verdad? Y una enfermedad que se comporta de manera diferente dependiendo de las características de cada uno de nosotros, de la que tan inmuno sea nuestro organismo, ¿sí? Que tan resistente, más que inmuno, para que sea más claro, es nuestro organismo de ser susceptible a la enfermedad. Entonces, en condiciones ambientales donde no hay precauciones, etcétera, pues la contaminación va de uno a otro y a otro, sí, hay una secuencia logarítmica en ese sentido de cómo se va esparciendo esta enfermedad. Entonces, como tenemos diferentes tipos de personas con diferentes respuestas ante la infección, sí, se van contaminando de uno en uno, sí, hasta que llegue el momento en que todos estén ya contaminados y presenten o no presenten la enfermedad, ¿verdad? Sean asintomáticos o sintomáticos, y entonces concluyamos el ciclo, ¿verdad? Entonces es una forma de dejar que libre albedrío de que todos los humanos nos infectemos en un momento dado, ¿verdad? Ahora bien, las precauciones que se toman pues es precisamente para que no nos contaminemos. Entonces, si fuéramos, vamos a decir, de manera general, no aplicáramos estas precauciones, pues entonces todos nos infectaríamos, y por eso se tiende a decir que es la inmunidad de rebaño. O sea, responderíamos todos ante esta infección en un momento dado. ¿Y si se podría dar esto? O sea, es decir, sí es probable que se pueda dar. ¿Cómo? Sí es probable que se pueda dar, es decir, sí... Bueno, sí. Esa es una teoría. Ok. ¿Verdad? Esa es una teoría. Pero precisamente para evitar eso que podría llegar a ser también mucho problema, como ya lo hemos visto en Italia, en España, en Sudamérica, nosotros mismos, con los pacientes que no se infectan y que llegan al hospital y que muchos de ellos han muerto. Claro. Entonces, para evitar eso, porque por eso es que se está trabajando tanto y tan arduamente en la producción de las vacunas. En general, una vacuna tarda más o menos 5 años en que se hagan los estudios epidemiológicos para poder decir esta vacuna sí funciona, esta vacuna previene que la persona se infecte, ¿sí?, o desarrolle la enfermedad. Entonces, aquí se han hecho realmente un esfuerzo tremendo, han participado muchísimas organizaciones internacionales, mismo México ahora está siendo parte del proyecto, sí, en el que se están probando las vacunas, pero las vacunas pues llevan su proceso de preparación, y ese proceso de preparación no necesariamente es tan sencillo, ¿sí? Entonces, primero tienes que generar el antígeno, o sea, aislarlo, ¿sí?, o crearlo, como serían las sintéticas, ¿verdad? Y una vez que pasa ese proceso, pues viene
el añadirle a ese antígeno otros compuestos que se llaman adyuvantes o estabilizadores, ¿verdad?, que permiten que se desarrolle esa respuesta inmunológica mucho más rápidamente y a que la vacuna dure, ¿verdad?, en más tiempo de manera estable, ¿sí? Y además se agregan otras sustancias para que se pueda mantener esa antigenicidad de forma latente. Entonces hay varias circunstancias, varios estadios de este proceso que nosotros las personas comunes y corrientes pues no conocemos, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pero ¿por qué se tardan tanto en producir esto? Pues porque es un proceso muy laborioso y porque además se tienen que hacer pruebas. Y fíjense ustedes cómo ya pasamos la prueba 1, o sea, la evaluación 1, ¿no?, la evaluación 2, y estamos en la evaluación 3, en donde se requiere vacunar a un número muy grande, 10,000 personas mínimo, con la vacuna que está en proceso de ser ya, vamos a decir, aprobada, finalizada, para que todos podamos tener esa vacuna. Doctora, le quiero hacer una pregunta sobre esto. ¿Hay sentido o tiene sentido las personas que están en contra de las vacunas? Es decir, dice, es que si sale la vacuna, yo ni loco me la pondría porque no sé qué me va a pasar. Y hay algunos movimientos que se están haciendo a nivel mundial y en Europa que a mí me parece una cosa fuera de foco. Pero en Europa hay muchos grupos que están en contra de todas estas medidas y sobre todo en contra de las vacunas. ¿Tendríamos que tener miedo a la vacuna? No, yo pienso que no, porque eso habla de varias cosas. Primero, que no conocemos realmente la proyección de esto, ¿sí? El no vacunar a las personas habiendo las vacunas, pues no hace sentido, ¿verdad? Porque pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, entre más seamos proactivos porque se vacunen las personas, mejor. La respuesta que dan algunos pacientes o personas ante las vacunas sí existe, obviamente. En algunas ocasiones, si la vacuna no está bien vamos, aprobada, ¿sí?, que sean vacunas en un estado latente o simple y únicamente vacunas que no están aprobadas por los gobiernos para ser realmente efectivas, pues entonces podemos tener algún efecto colateral. También depende del estado de salud de la persona cuando nos vacunamos, ¿sí? Simplemente la vacuna de la influenza que muchos de nosotros hemos tomado, a algunas personas les causa dolor de cabeza, etcétera, etcétera. A otras no nos pasa nada. Entonces va a depender mucho también del estado de salud del paciente. Muchos andamos de manera ambulatoria y pensamos que estamos bien y no necesariamente estamos bien. Por eso es muy importante la medicina preventiva, ¿sí? Tenemos una falta en este caso, de conocimiento y de responsabilidad para hacer medicina preventiva, ¿sí? ¿De qué nos sirve eso? Si yo voy al médico, voy al laboratorio y me hago un estudio, simple y sencillamente, cambiemos de tema, al colesterol, pues voy a encontrar que tengo el colesterol alto, y eso nunca me lo dijo nadie. Eso simplemente me lo diagnosticó por una prueba de laboratorio que ya está bien establecida y que hay criterios, ¿verdad?, para decir, ¿sabe qué? Usted ya debe tomar medicamento. Luego vamos a hacer otros estudios. ¿Por qué? Porque si no, pues tenemos consecuencias muchísimo más graves dentro de algunos años, ¿no?, en ese momento. Entonces, siguiendo con el tema de las vacunas, yo creo que sí es muy importante que todos nos vacunemos, ¿sí? Y que, obvio, lo hagamos correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que vayamos a los institutos de salud o a los institutos de seguridad social o a la medicina privada, pero que tenga evidencia de que está utilizando la vacuna aprobada, ¿sí? Entonces, aquí el público en general tiene que abrir muy bien los ojos y conocer bien de esto. Yo creo que es muy importante que cuando se salga a la luz las vacunas que van a estar probablemente a partir del año que entra ya disponibles, pues que sepamos dónde ir y cómo va a ser el proceso y todo, ¿verdad? Y que no cunda el pánico, simple y únicamente que lo hagamos. O sea, si no hubieran vacunas, habrían muerto muchos niños, habrían niños con mayores
con padecimientos que podrían haberles afectado su locomoción, como por ejemplo el virus de la polio, ¿sí? Entonces, ese tipo de reacciones del humano ante lo que la mayoría tiene o quiere hacer, pues son controvertidas, ¿verdad? Pero yo pienso que es por falta de orientación, por falta de conocimiento. Y ahí también debe de haber un esfuerzo por parte del mismo gobierno, de las instituciones privadas, públicas, no sé, fundaciones, para hacer moción de que las vacunas son buenas, ¿sí? De que debemos vacunarnos, porque si no, pues nosotros a lo mejor como adultos ya nos vacunaron, pero si no queremos vacunar a nuestros hijos, pues entonces ellos van a estar susceptibles de cualquier enfermedad. El sarampión simplemente, el sarampión ahorita hay un rebrote de sarampión en Europa, Italia, en fin. ¿Por qué? Por esta manera de pensar ilógica hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo el medio de evitar contagiarme, de evitar tener la enfermedad, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Es increíble. Es un boom que está saliendo, como muchas de las tendencias que hay. Esto, desafortunadamente, la juventud a veces toma esas tiene esas reacciones por falta de conocimiento. Pues no es tanto luego la juventud, doctora, también los adultos. A mí me viene a la mente directamente Miguel Bosé, el cantante, y bueno, pues ante esto nos vamos a ir al corte, pero sí me gustaría nada más, doctora, dejar este punto porque me vino a la mente y no lo quiero dejar pasar. ¿Habría alguna manera de poder hacer alguna vacuna contra la estupidez humana? Muy buena propuesta. No, creo que por ahí nos vamos a quedar con esa cuestión de las vacunas. Nos vamos a ir al corte, doctora. Vamos a regresar ya en el último corte. Me gustaría cerrar con el desafío que conlleva la pandemia todavía, porque vamos para varios meses más. Y me interesó mucho lo que comentó de la medicina preventiva también. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro propio organismo para poder pues hacerle frente a este virus? Vamos al corte, regresamos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades ya en nuestro último bloque. El día de hoy platicando con la doctora en ciencias Rosa Isabel Sierra Amor de los laboratorios La KIMS Sociedad Civil, donde nos quedamos ya para cerrar este programa interesantísimo sin duda alguna sobre cómo prevenir esta enfermedad, la pandemia, este desafío que tenemos en los próximos meses, porque esto pues lamentablemente no va a parar todavía. Y la doctora nos hablaba sobre la medicina preventiva y sobre todo esto, abundar más en esto, doctora, y también en el punto donde nosotros como seres humanos, cómo podemos también llegar a una prevención desde nuestro propio organismo, qué tenemos que comer, si nos tenemos que alimentar con algo, tomar algún tipo de suplemento alimenticio, no sé, me gustaría que nos pudiera abundar más en esto, doctora. Sí, pues bien, la conclusión obviamente es muy amplia, sí. Pero vamos a tratar de resumirla. Nosotros somos obviamente responsables de nuestra salud. Sí, eso me queda muy claro y yo creo que todos estamos conscientes de que nosotros somos responsables de nuestra salud. ¿Qué comemos, qué tomamos, qué agenda tenemos, qué tiempo le damos a buena alimentación o al buen ejercicio o al simple y únicamente respirar aire, sobre todo nosotros aquí en el Puerto de Veracruz que tenemos un bello bulevar? Entonces, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿sí? O sea, no le hemos puesto atención a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, y creo yo que esto es parte un poco la irresponsabilidad de nosotros mismos. Tenemos dos tipos de personas, ¿no? Aquellas que hacen ejercicio, que comen sano, que procuran no cambiar sus hábitos, y personas que pues no les interesa eso, que se trasnochan o que simplemente
consumen alimentos que no son buenos. Y aquí pues es muy amplio también, ¿no? ¿Qué es bueno y qué no es tan bueno? Personalmente, porque también creo que es importante dar opinión al respecto, creo que podemos controlar todo nosotros, nuestra mente controla todo. Entonces, si yo voy a comer unas papitas, unos chetos o unos charritos, pues no me voy a comer 5 bolsas, ¿verdad? Me voy a comer una bolsa y no me voy a comer una bolsa diaria, me voy a comer una bolsa a la semana. O sea, ese tipo de prácticas, ¿sí? No nos estamos inhibiendo de nada, simplemente estamos controlando lo que ingerimos, ¿sí? Acá actualmente quieren también limitar el consumo de todos estos alimentos, bueno, alimentos chatarra, como les llaman. Pues lo importante es no consumirlos en demasía, consumirlos, pero en cantidades que no nos van a afectar, ¿sí? Igual con todo lo demás, ¿no? El ejercicio puede ser muy bueno, pero el ejercicio en extremo tampoco es tan bueno, ¿sí? El sedentarismo, estoy enferma, bueno, pues no puedo salir, pero si ya me recuperé, tengo que salir a dar una vuelta al menos, ¿verdad? Caminar al bulevar, cuántas recomendaciones, mínimo 20 minutos al día, en fin, ese tipo de precauciones de salud. Entonces la medicina preventiva no nada más es el médico lo que nos indica, es nosotros mismos que a través de nuestra cultura, ¿verdad? Y a través de nuestra información correcta y nuestro diálogo entre la comunidad podamos hacer. Me preguntaba sobre qué hacer con este tipo de personas que están en contra de las vacunas. Bueno, yo creo que hay que esta práctica que en mi opinión también no es la correcta, pues requiere de mucha información. Aquí en este caso los gobiernos o las instituciones de salud tendrían que hacer mucha difusión del por qué es importante, ¿sí? Las escuelas informar también de toda esta serie de circunstancias, ¿sí? Los padres de familia, platicar con ellos, que se acerquen también a las instituciones, en fin, es un listado de situaciones en las cuales creo que todos tenemos que cooperar, y así como tú me estás preguntando qué opino, pues lo mismo, comentarlo con otros y tratar de racionalizar la situación y demostrar con ejemplos que el no usar vacunas, ¿verdad?, lo único que está originando es que se enfermen los bebés y también los adultos, y entonces no vamos a tener una sociedad sana, sino una sociedad con patologías, con enfermedades, y eso no es bueno en general. Entonces, creo yo que la información correcta a tiempo, la evidencia médica sobre las circunstancias, ya bien sea de COVID-19 o de alguna otra enfermedad, ¿verdad?, va a ayudar mucho a que la gente se entere. Este tipo de programas en donde se difunda la importancia del actuar bien es muy, muy bueno para que el público en general escuche y aprenda también a discernir, ¿verdad? Porque muchas veces no lo hacemos porque no lo sabemos, no porque no queramos. Entonces, entre más demos a conocer estas circunstancias, estas situaciones, el por qué sí, el por qué no, pues es sumamente importante. Por supuesto que sí, doctora. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué mensaje nos puede mandar ante este gran desafío que significa esta enfermedad del COVID-19 y lo que nos espera? Mira, sí, agradezco sinceramente la oportunidad y yo creo que todos debemos continuar cuidándonos, ¿sí? Al menos unos 3 meses más hasta que tengamos ya una información más fidedigna, más confiable de las circunstancias con respecto al comportamiento de esta enfermedad, ¿sí? Porque se sigue reportando en la literatura, salen muchísimas publicaciones y ahí también tenemos que ser asertivos para reconocer que hay algunas que son muy buenas y otras que les falta información metodológica o información clínica. Pero independientemente de eso, están saliendo muchísimas publicaciones al respecto y creo yo que todavía no se sabe completamente cómo está comportando esto.
Entonces es importante que nos sigamos cuidando, que sigamos teniendo las medidas preventivas al respecto, usar nuestro cubrebocas. Esos cubrebocas son importantes, usar el gel, cuando lleguemos a algún lugar tratar de ver si no tienen el tapete sanitario, bueno, pues que tengan al menos alcohol para que no contaminemos la entrada donde vamos. Sí, o sea, todas las empresas o instituciones deben de poner su granito de arena al respecto, y nosotros los ciudadanos hacer también un esfuerzo muy, muy grande, si es que no nos gustan estos reglamentos o medidas, en hacerlas, ¿sí? Porque también depende de nosotros, depende muchísimo de las personas, cómo nos respondamos ante todo. Entonces, los países nos dividimos en desarrollados, emergentes, no desarrollados. Bueno, yo creo que en particular, para fines prácticos, todos debemos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Hacer las medidas preventivas que nos eviten diseminar más esto en buen romance, ¿sí? Para evitar contagiar a personas, sobre todo con enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, ¿sí? Enfermedades con diabetes, que son más propensos a tener consecuencias si es que son infectados, ¿sí? Perfecto. Entonces, doctora. Tratemos de seguir los lineamientos que se nos están dando, hacer buen uso del cubrebocas, buen uso de las medidas de higiene y seguridad que nos pidan las empresas, los trabajos donde estamos, para que seamos mejor. O sea, la idea aquí es que tratemos de evitar consecuencias mayores. ¿Cómo? Bueno, previniendo. Y previniendo como con las medidas que nos están pidiendo que hagamos, y tratar de seguir estas medidas hasta que realmente estemos libres de infección, ¿sí? Y las vacunas van a ayudar, definitivamente, ya lo platicamos, estamos de acuerdo, ¿sí? Y en cuanto esto pase, pues volveremos a nuestra normalidad, tal vez no del todo como estábamos el año pasado, pero sí mucho mejor de como lo estamos ahora, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal meollo ahora? Pues que no nos podemos reunir en grupo, que no podemos abrazarnos y podemos dar un beso, y eso duele, ¿no? Duele, y creo que el público me va a entender cuando me escuche, ¿no? Que muchos no pueden visitar a sus padres o no se les permite a los nietos, etc. Entonces es importante que tomemos en cuenta. Perfecto, doctora, pues esperemos que esto lo vayamos sorteando de la mejor manera. Me quedo mucho con lo que está diciendo, la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Doctora, fue un gran placer haber platicado con nosotros. Nos quedamos con muchos datos muy interesantes y sobre todo muy instructivos de esta pandemia. A ti y a todos, y les deseo un muy lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos el día de hoy platicando con la doctora en ciencias Rosa Isabel Sierra Amor, de los laboratorios La Kim Sociedad Civil. Con esto ya hemos llegado al final de Personalidades por hoy. Recuerden, la cita es el lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.